Les doy la bienvenida al Ateneo de Málaga en esta presentación del libro del autor que esta tarde nos acompaña, Francisco Morales Lomas, titulado Un siglo llamado invierno. Presentar, compartir cultura en este salón de actos, en cualquiera de los espacios de este Ateneo de Málaga, sea una conferencia, una mesa redonda, una exposición o una actividad de música o artes escénicas, siempre es un motivo de satisfacción. Pero hacerlo acompañado de dos personas, de dos amigos que conocen bien lo que les estoy exponiendo, lo es aún más, ya que ambos, Francisco Morales y Juan Gaitán, llevan años implicados en esta bonita aventura que es el Ateneo de Málaga y que se fundamenta en propiciar y divulgar cultura y libertad hacia ustedes, hacia la ciudadanía. Francisco Morales es profesor y escritor, entre otras numerosas facetas académicas y profesionales que no les voy a glosar porque agotaríamos parte de nuestro tiempo esta tarde. Por lo que me remito a que consulten en redes o en su propio perfil, en Internet. No obstante, refiero parte de su trayectoria académica y profesional. Es catedrático de Lengua Castellana y Literatura, profesor titular de la Universidad de Málaga, vicepresidente de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía, presidente y cofundador de la Asociación Humanismo Solidario, académico de la Academia de las Artes Escénicas de España, de la Academia de Buenas Letras de Granada, de la Real Academia de Córdoba, de la Academia Hispanoamericana de Buenas Letras y de la Academia de Artes Escénicas de Andalucía. Además, es vocal de literatura, narrativa y ensayo de este Ateneo, donde sirva como solo una muestra de su compromiso con esta institución los dos magníficos ciclos realizados en estos dos últimos años de narradores malagueños actuales, donde hasta 12 autores y autoras locales han dado a conocer su trayectoria y obra a la ciudadanía. Junto a Francisco Morales nos va a acompañar en esta presentación el periodista, poeta, narrador y crítico literario Juan Gaitán, a quien también elogio por su amplia trayectoria profesional y por su gran labor en el Ateneo, como vocal de publicaciones de esta institución y como director de la revista Ateneo del Nuevo Siglo, revista de pensamiento y debate. Juan, a su vez, ha sido presidente de la Federación de Ateneos de Andalucía y actualmente es vicepresidente de la misma. Juan Gaitán, una persona que ha mostrado con creces su compromiso con la cultura y el libre pensamiento. Por lo tanto, aquí nos tienen a tres ateneístas reunidos en este salón de actos y en este espacio emblemático que el próximo año cumplirá 60 años. A su vez, he de agradecerles a todos ustedes su presencia en el día de hoy. Una de nuestras máximas es que sin la misma, sin su presencia y sin su compromiso, no podríamos estar aquí realizando cultura. Así que les doy las gracias por acompañarnos. Para mí ha sido un honor que Francisco Morales me propusiera estar en esta mesa que acogí con ilusión y satisfacción. Y les puedo decir que les anticipo que van a pasar una estupenda tarde, oyendo a estos dos eruditos de las letras y conociendo los aspectos principales de este magnífico libro. Un siglo llamado invierno contempla, desde la historia de sus protagonistas, un amplio periodo temporal de lo que podríamos denominar el convulso siglo XX, en el que las turbulencias marcadas por las dos grandes guerras, la geopolítica y las condiciones sociales, darían lugar a un continuo diente de sierra, principalmente localizado en el periodo de entreguerras, entre 1918 y 1939, en el que las ideologías, la frustración y el desencanto resultante por la crisis económica y social condujeron a una notable pérdida de identidad en la ciudadanía, principalmente reflejada en la sociedad alemana, aunque también ocurrió en Italia y en otros países centroeuropeos, arrastrando a buena parte de esa sociedad a abrazar nuevos designios marcados por el totalitarismo representados por el nazismo, el fascismo y el culto al líder, mostrándonos la delgada línea entre la democracia y la dictadura. Las consecuencias de las reparaciones hacia los perdedores de la Primera Guerra Mundial, la pérdida de territorios, el fracaso de la República de Weimar y la crisis mundial de Wall Street en 1929, la conocida como Gran Depresión, inauguraron una pesadilla que fermentó la evolución de los totalitarismos. En aquellos momentos, la Europa occidental gozaba de un sistema democrático más sólido, pero donde los gobiernos democráticos no estaban bien asentados, como fue el caso de Alemania, la evolución del nazismo se extendió hasta extremos inverosímiles y el comunismo pasó a ser una de sus mejores estrategias. El contenido histórico de esta obra nos narra la evolución del nacionalsocialismo, el absoluto dominio de todos los sectores de la vida y del pensamiento, el culto al pueblo
pueblos como filosofía del nacionalismo emergente que comenzaba a arraigarse en la población, así como el racismo, la violencia y la exterminación sin escrúpulos. Factores que representan algunos de los protagonistas de esta novela en su evolución hacia el nazismo y su fascinación por el mismo. Pero esta novela también mantiene entre sus páginas un hilo de esperanza. El deseo de la libertad, la supervivencia o la resiliencia están presentes en los personajes que contemplan otro mundo anclado en los valores humanos y en la democracia. En el recorrido temporal que abarca es un periodo mucho más extenso, al que se suman también recuerdos de juventud y experiencias vitales. El núcleo de la novela se focaliza, no obstante, en la etapa citada. Es un libro donde se encuentran similitudes con los cambios que están aconteciendo en nuestro mundo actual y que deberían de preocuparnos, también hacernos reflexionar. Por último, quiero destacar, aún tratándose de una novela de ficción, el estupendo trabajo de información y recopilación histórica realizado por el autor, que refleja y recoge de manera precisa personajes, hitos y momentos del periodo tratado, con una fidelidad absoluta a los hechos acontecidos. No le voy a decir nada más. Mi función era acercarles al contexto histórico de esta obra y tiempo tendremos de conversar sobre los personajes que protagonizan la misma, tanto de la trama, el desarrollo y muchas otras cuestiones a las que le invito que se sumen en este diálogo que mantendremos esta tarde. Disfruten, por tanto, de esta magnífica obra y de las palabras de Francisco Morales y de Juan Gaitán. Disfruten de la tarde. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por su presencia. Como ya ha dicho Miguel, el Ateneo es nuestra casa. Antes hablábamos, Paco y yo, antes de empezar, decíamos, a lo tonto, llevamos 20 años, ¿no? en las labores de estar en la junta directiva de esta casa, así que esta es nuestra casa. Y estaba yo pensando que pocas cosas me apetecen siempre más en una tarde lluviosa de otoño que estar en mi casa con mis amigos hablando de libros. Así que tengo que agradecerte que me hayas permitido que disfruten mucho de esta tarde entre amigos en mi casa y hablando de tu libro. Así que sin darle más vueltas, yo he escrito una breve pincelada y luego, pues, como siempre me presentan periodista primero, ¿no? Que es lo primero que, pues, te haré una serie de preguntas y así iremos intentando desentrañar un poco esta obra. Pero para entrar en materia, Aristóteles en el capítulo 9 de su Poética escribe acerca de la historia y de la poesía. La misión del poeta, dice Aristóteles, no es tanto contar las cosas que realmente han sucedido, cuanto narrar aquellas cosas que podrían haberlo hecho de acuerdo con la verosimilitud o la necesidad. El poeta y el historiador se distinguen en que el historiador cuenta los sucesos que realmente han acaecido y el poeta los que podrían acaecer. Por eso la poesía es más filosófica que la historia y tiene un carácter más elevado que ella. Naturalmente, a estas alturas de la evolución de la literatura podemos validar la poesía aristotélica como un genérico que abarca también otros modos expresivos de la literatura, tal que la narrativa. De modo que nos encontramos ante un hecho indiscutible. La literatura llega siempre más allá que la historia. Convierte en posible lo imaginado, añadiéndole riqueza, detalles y posibilidades. Pues con todo esto, para no alargarme demasiado, Francisco Morales Lomas ha construido un siglo llamado invierno. Pero hay un elemento más, uno que es extraordinariamente importante, quizás por no ser demasiado frecuente, el humanismo. Desde el comienzo, la novela está atravesada de humanismo, de una mirada fraternal sobre el ser humano. Morales Lomas lo mira todo desde una perspectiva comprensiva, desde la conmiseración, entendiendo al otro, sintiendo que el otro es idéntico a ti. Y solo desde esa mirada, añado yo, el mundo tendrá una oportunidad para la paz y para el futuro. Y eso es extremadamente importante en estos momentos. Fíjense, esta tarde Netanyahu ha vuelto a ordenar que vuelvan a bombardear. Terrorífico. Digo que esto es importante, muy importante en estos momentos. Un siglo llamado invierno cuenta un tiempo que se parece mucho a este. Leer este libro en este momento
es como mirarse en un espejo, con todo el peligro que ello conlleva para nuestro futuro. Porque 2 más 2, desgraciadamente, casi siempre son 4. Y Morales Lomas nos hace ver, sin moralinas, sin regañarnos, cosa que te agradezco enormemente, sin dar lecciones, que estamos llevando todo esto hacia una peligrosa deriva. Como siempre ha sido, quien sepa entender, que entienda. No voy a desentrañar mucho más de la novela, es mejor, como os decía antes, que sea su propio autor, a través de la tan humanista forma del diálogo, quien nos vaya contando cómo adentrarnos en este invierno que dio nombre a un siglo. Paco, si tú quieres decir algo, lo dices, y si no, empezamos con las preguntas. No, vamos con las preguntas, ya, muy bien, vamos con ellas. Ya me enrollo suficientemente. Pues la primera sería, ¿cómo se te ocurrió utilizar la vida de Martin Heidegger para, a través de su peripecia vital y la de quienes le rodeaban, contar la historia del siglo XX, o al menos una parte de la historia del siglo XX? Sí, bueno, esto fue una casualidad, ¿no? Yo estaba en aquel momento, bueno, en el momento en el que surgió la idea, yo estaba leyendo cosas de Hannah Arendt en su relación, bueno, con los totalitarismos. Sabéis también que fue una de las periodistas que estudió el caso Eichmann, es aquel caso famoso de la solución final, cuando, bueno, fue llevado al cine todo este asunto, ¿no?, del caso Eichmann. Ella tuvo grandes problemas en Estados Unidos con el desarrollo del caso Eichmann, era periodista entonces de un periódico estadounidense, y dijo la verdad, lo que ella pensaba sobre aquel caso. Total, yo estaba, en aquella época, investigando todo el tema de los totalitarismos con Hannah Arendt, y de pronto hay un momento en el que yo leo del único hombre que estuve enamorado toda la vida fue de Martin Heidegger. Bueno, aquello fue un cimbreo, ¿no? Dije de pronto, ¿cómo es posible una mujer judía que tiene que salir de Alemania porque la Gestapo ya la había detenido y había estado tomándole declaración, que al cabo de los años, después de haber estado 2 años, o sea, en 2 ocasiones casada con 2 hombres, 2 intelectuales de izquierdas, dice en los años 70 que del único hombre que había estado enamorada toda su vida había sido Heidegger. Entonces, eso me llevó a mí a tratar de investigar qué es lo que había allí. Y entonces es cuando empiezo a descubrir lo que es la novela. Empiezo a descubrir esa relación, esa historia de amor, que es la que inicia todo el proceso. Y ahí se articulan 2 grandes ideas. Una idea es la idea del amor y otro es la idea de la muerte. La idea del amor y la idea de la muerte están permanentemente en una dialéctica total en el libro. Y hay determinados momentos que incluso el propio Heidegger, evidentemente Heidegger no leyó a Quevedo, pero yo me permito ese recurso en la novela, y hace referencia al soneto de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare al blanco día, etc. Y al final, en el último decasílabo, dice Quevedo, más polvo serán, pero polvo enamorado. O sea, esa relación entre vida y muerte está presente en la obra. Esa relación entre amor y muerte. Y a partir de ahí lo que trato es precisamente de construir esa relación dialéctica entre la vida y la muerte, con el trasfondo histórico, evidentemente, del nacimiento del nazismo, que, como sabemos todos, trajo como consecuencia 60 millones de muertos. 60 millones de muertos.
hay una intervención, hay un personaje que es una obra literaria, que va apareciendo a lo largo de la novela con insistencia, que es la montaña mágica. Para mí la novela capital del siglo XX. ¿Qué quieres representar tú con la aparición de la montaña mágica? Sí, la montaña mágica yo creo que es otra de las claves de la novela. La montaña mágica efectivamente es una de las obras maestras del siglo XX, junto con el Ulises de Joyce, con En busca del tiempo perdido de Proust, que también hace referencia. Martin Heidegger leía mucho a Thomas Mann, lo leía a fondo como intelectual, como escritor que en el trasfondo de ese pensamiento de Thomas Mann también está el pensamiento de Heidegger. De hecho, hay un capítulo en el libro en donde, y además esto sí fue real, o sea, uno de los intelectuales, Ernst, de la época, tuvo una especie de encuentro dialéctico, se ponían como a echar pulsos dialécticos en torno a modos de pensamiento en la ciudad de Davos entre Martin Heidegger y el filósofo Ernst. Y yo en la novela precisamente asocio la imagen de Ernst a la figura de Settembrini en la novela de Thomas Mann. Es el masón que tiene un enfrentamiento dialéctico con un jesuita. Exacto. Y el otro, el jesuita, es Heidegger. Exacto, es el que yo asocio más a Martin Heidegger, que es más aristocrático, etcétera, más cartesiano. Y ahí es donde, digamos, aparece como más clara esa relación, pero es verdad que la novela de Thomas Mann, La montaña mágica, está a lo largo de todo el libro, está continuamente entrando y saliendo como un personaje más. Porque yo considero, si no han tenido la oportunidad de leer esa novela, yo considero que es una de las grandes novelas y es la que realmente a mí me ha influido más de cara a escribir este libro. Es de esas novelas que pasa como con el Quijote, que dice uno, voy a entrar en este capítulo y voy a leerlo, y siempre te dice algo. En cierto modo, yo creo que la ambición no es mala. En cierto modo, yo he querido hacer también eso con mi novela. Veréis que no hay una relación lineal entre los capítulos y que tú puedes abrir la novela por cualquier sitio, ponerte a leer y ese capítulo te va a decir algo. Porque además están escritos de manera que intervienen los personajes, van y vienen, intervienen también en primera persona, no hay una tercera persona omnisciente que todo lo sabe, sino que son personajes que van y vienen y ellos también tienen su propia voz. Ellos, aparece el hijo, los hijos de Heidegger, aparece Johanna, aparecen las amantes, aparece Elfriede, la mujer de Heidegger, que fue una santa mujer, nazi hasta los topes, pero con unos cuernos enormes, porque Heidegger era diríamos, un amante bandido, ¿no? Era un amante de lo que yo no he conocido a ese tipo de personajes. Picasso y además con esa justificación de que ese tipo de actitud ante la vida era necesario para su filosofía, porque si no, no hubiera escrito esos libros. Claro, yo no sé si los cuernos de la mujer le permitían eso. Hay un capítulo que yo se lo recomiendo especialmente porque no sé cómo me salió ese capítulo, pero fue una cosa de artificio literario, pero que yo al final considero que probablemente sea uno de los capítulos más interesantes del libro, y es una cosa tan simple como la mujer, Elfriede, que sabía perfectamente todo la vida amorosa de Heidegger, está haciendo una serie de platos de comida
y va rememorando qué es lo que puede estar haciendo el marido. Y el marido lo único que está diciéndole es: señorita, por favor, bájese las bragas, bájese el sostén, tire no sé qué, a la vez que está tratando de ver por qué su marido le ha hecho eso, y a medida que va cocinando los platos y va diciendo la receta de los platos, va llorando sobre los platos y van cayendo las lágrimas sobre los platos. Entonces, es uno de los capítulos que yo considero que literariamente es de los más potentes del libro, porque está tratando de conformar distintos mundos en un solo momento y a través del artificio de la cocina, que precisamente cuando hace un plato, bueno, a mí me gusta también mucho la cocina y cocino de vez en cuando, ese artificio de la cocina es toda una construcción literaria también, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que se va conformando ese mundo, pero sobre todo la montaña mágica es, digamos, un personaje fundamental, que si lo quitáramos prácticamente no sería el mismo libro, ¿no? Que por cierto es un libro que forma parte de un ciclo de novelas que tú te has planteado escribir en torno al siglo XX. Comenzaste como en 2013, porque tú escribes solamente en un periodo, esto luego lo hablamos si quieres, en un periodo concreto del año, escribes narrativa, el resto del tiempo no, y hasta la fecha te ha dado tiempo a hacer 3. Sí. Que sepamos las edades del viento, que fue la primera, la que continúa esta que presentamos hoy, Un siglo llamado invierno, y la tercera, Un hombre sin rostro, que está ahora mismo casi en fase de edición, ¿no? ¿Podríamos decir? Sí, efectivamente. Yo hace una serie de años, una vez que acabé, la narrativa siempre la he hecho por ciclos. Dediqué un ciclo narrativo a la transición, que incluso recuerdo que una de ellas, que transcurre en Granada, Candiota, tuvo muy buena acogida en su momento en el diario El País, ¿no? Recuerdo que me decía, en fin, este tipo de cosas tiene uno que recordarlas porque no te lo dicen todos los días. Me acuerdo que me decía entonces la periodista del diario El País aquí en Málaga, dice: esto sí es una novela de la transición, no las que hace Cebrián, ¿no? Bueno, y Cebrián era el jefe, ¿no? Bueno, pero aquello se me quedó grabado, ¿no? Y dije, bueno, pues parece que he acertado con la novela. Ese fue un primer ciclo centrada, que eran 3 novelas: La larga marcha, Candiota y El extraño vuelo de Ana Recuerda. Luego me centré en otro ciclo, en el siglo de oro, un ciclo que se llama Imperio del Sol. ¿Por qué? Pues porque en esa época yo estaba dando clase en la facultad, una asignatura que desgraciadamente suprimieron un día que había que suprimir asignatura en el departamento, y un día que yo no puedo ir al departamento la quitaron de la circulación aprovechando que yo no estaba allí. Pero fijaros la barbaridad que hicieron, eso se da mucho en las facultades, esos navajeos y tal. La asignatura era Grandes Obras Maestras. Grandes Obras Maestras, y suprimieron esa asignatura. Yo la dedicaba a hablar del Quijote y de Borges. De Borges saqué un libro, del Quijote iba a sacar otro, pero estaba en proceso de creación, y como se cargaron la asignatura, yo ya derivé hacia otra parte. Pero sí pensé en Cervantes para que estuviera presente en las 3 novelas. De hecho, una de esas 3 novelas, Cautivo, hoy día tiene muchísima fama, porque Amenábar... Y un más que extraño parecido. Más que extraño parecido. El primero que me lo dijo fue precisamente Rafael Ballesteros. Un día me manda un WhatsApp, dice: ¿te has enterado que Amenábar ha sacado una película que es tu novela? Y digo, ¿y eso? Es que Rafael Ballesteros fue el que me presentó aquí la novela, en el Ateneo. Cautivo, con el mismo título, no ha cambiado el título. En Cautivo yo hablo del periodo de Cervantes en Italia, cuando se va con el cardenal Acquaviva
a servirle sus pensamientos, el cardenal Acquaviva era uno de los papables. Murió joven, pero hubiera sido papa. ¿Y Cervantes qué hacía con el cardenal Acquaviva? Pues plancharle la cama, quitarle las cacas, los orinales, en fin. Roma sabíamos lo que era en el siglo XVI. Ahora nos hemos enterado de la pederastia en la iglesia, pero en el siglo XVI, imaginaos, o sea, aquello era Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra. La homosexualidad era una cosa muy normal. Y luego, en el periodo de Argel, que ahí es donde se centra la novela de Amenábar, en el periodo de Argel era normal y habitual la homosexualidad, aunque estuviera tremendamente prohibida y perseguida, pero todos los dirigentes árabes tenían a sus garzones, y esos garzones eran cristianos. Bueno, se puede entender, y yo así lo entiendo, siguiendo a Diego de Aedo y otros historiadores, se puede sobreentender que en todas las ocasiones que Cervantes intenta huir de allí y no lo consigue, algo más debía de haber con el rey de Argel que simplemente que lo perdonara, porque ya se sabe que en el cautivo se dice que o te cortaban la nariz o un brazo, o te ahorcaban o te cortaban el cuello. A él, en ninguna de las ocasiones que intentó escapar, y fueron muchas, nunca le hicieron absolutamente nada. Entonces yo doy a entender esa posible relación homosexual de Cervantes. No es algo que yo, ya en su momento, por ejemplo, de la relación homosexual de Cervantes, Fernando Arrabal, mi maestro en el teatro, publicó una novela en Planeta hablando de eso, o sea que no he sido ni mucho menos el primero, pero probablemente sí el primero que se centra en ese periodo de Argel y que ahora Amenábar se haya focalizado. Es que hay algunas situaciones de la novela que yo las he visto reflejadas incluso en algún fragmento de la película. Y al mismo tiempo Cervantes también está en otra de las novelas, en Puerta Carmona. En Puerta Carmona, en esta novela, cuando se inicia, Cervantes está en la prisión, escribiendo el Quijote ya, en la prisión en la calle Sierpes de Sevilla, que era donde estaba la prisión, ahora hay un banco, entonces era la prisión. Bueno, se ha cambiado el nombre, pero es casi igual, ¿no? Y la tercera novela sobre el mayor pelotazo urbanístico de la historia de España, el primer gran pelotazo. Se cambia la corte de Madrid a Valladolid, el duque de Lerma, que estaba tieso en esa época y era el valido del rey, Felipe III, le dice: Majestad, vamos a cambiar la corte allí. Claro, él con mucha vista se va unos meses antes a Valladolid, compra por 4 perras todo aquello, y cuando se cambia la corte a Valladolid, inflación que te crió. Y el tío a la buchaca. Él se libró de que le cortaran el cuello porque se hizo cardenal, lo hicieron cardenal. Pero su segundo, Calderón, le cortaron el cuello en la Plaza Mayor de Madrid. Y el cuerpo se quedó momificado, porque al cortarte el cuello se fue desangrando, y tal como quedó durante todo el día allí, lo llevaron precisamente está en un centro religioso de Valladolid, está su cuerpo. Si ponen Calderón en Google se ve la imagen de él, momificado, el cuerpo momificado. Y después de eso digo, yo quiero escribir sobre el siglo XX. Me interesa escribir sobre el siglo XX. Y ahí vamos, porque parece eso, que tu intención es fundamentalmente basarte en el siglo XX en torno a figuras concretas sobre las que vas creando la novela. La verdad es que el siglo XX, aquel cambalache problemático y febril que decía Santos Discépolo, ha dado juego. ¿Tú te has centrado hasta ahora en la Revolución Rusa, en el nacimiento del nazismo,
en la Guerra Civil Española. ¿Podemos prever cuarta y quinta novela y puedes adelantar un poco cuál es el centro? Sí, en el caso del siglo XX yo trataba de ver cuáles eran los acontecimientos del siglo XX que podían servir de base para introducir ahí una historia. Pero siempre, a mí lo que más me ha interesado ha sido la historia en sí, los personajes, el elemento histórico... Esa línea de humanismo de la que yo te hablaba antes. Claro, entrar en el personaje y ver, bueno, como bien has dicho al principio, que las personas no somos ni blancas ni negras, sino que tenemos matices, somos grises y tenemos una persona que aparentemente es un trozo de pan. Si lo ponen en una guerra civil o le dan un arma en la mano, a lo mejor se convierte en un asesino. Depende de las circunstancias en las que estemos o de las que nos sintamos prisioneros, podemos reaccionar de un modo o de otro, o como santos o como asesinos. Entonces, yo cuando me planteo el siglo XX digo, ¿qué acontecimientos importantes puedo desarrollar? Evidentemente, la Guerra Civil Española es definitiva, pero se han escrito tantos libros sobre la Guerra Civil Española que yo decía, un libro más de la Guerra Civil Española, bueno, ahí tienen a David Uclés, ¿no? David Uclés, que ha ganado este año el Premio de la Crítica y que lleva vendidas, no sé si 150.000 ejemplares. El otro día en Granada, cuando entregaron el premio, yo estaba en el jurado de ese premio, hablando con él, digo, ¿tú cómo te sientes? Dice, estoy con depresión. Me decía, estoy con depresión, estoy en tratamiento psicológico. Está en tratamiento psicológico por llevar vendido ya 100.000 ejemplares sobre la Guerra Civil Española, que es sobre lo que más se ha escrito nunca. Lo que más se ha escrito. Y entonces digo yo, bueno, la Guerra Civil Española, ¿cómo voy a estar yo hablando igual que todo el mundo, ¿no?, de la Guerra Civil Española? Claro, después de la maravillosa novela de Muñoz Molina, es que es imposible escribir algo. Yo no sé el éxito de esta novela, realmente me quedo un poco asombrado de estos éxitos así, porque después de la novela de Muñoz Molina parecía que no había nada más que escribir sobre eso. Entonces yo quise centrarme en un personaje que para mí siempre ha estado presente desde que tengo 15 años en mi casa, una fotografía de Antonio Machado. Me quise centrar en Antonio Machado para hablar de la Guerra Civil Española, pero no hablo de la Guerra Civil Española, realmente lo que estoy hablando es de Antonio Machado, de su pensamiento, de la relación con la República, de qué hubiera pasado si Antonio Machado tiene una hija con una francesa y luego esa francesa se casa con un nazi, y a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa en las familias? Porque claro, estamos muy acostumbrados a vivir entre buenos y malos, pero si imaginaos, ¿no?, la situación, voy a poner el caso que todos conocéis, Luis García Montero es de izquierda de toda la vida, su hija es de Falange Española. ¿Cómo se articula eso? ¿Y si hay una guerra civil y a la hija de Luis le dan una pistola? Entonces las cosas no son tan simples. Y ahí es donde yo voy con la novela de Machado, que, bueno, es de la Guerra Civil Española y no es más una novela en donde la figura central es esa historia. Y esta novela iba un poco por ahí, por ese camino, ¿no? Yo quería centrarme en algo que tuviera enfrente el nazismo, al que me gustaría referirme ahora, no hemos hablado nada de él, y surgió de pronto la novela cuando yo leo las palabras de Hannah Arendt. Yo, del único hombre que he estado enamorado toda mi vida, es de Martin Heidegger. Y ahí dije, ahí está la novela. Yo, si quieres hablamos de lo del nazismo. Luego lo de Rusia,
lo de Rusia, claro, me acuerdo hace unos años que me pregunta Rafael Ballesteros, y ahora que estás escribiendo, digo, ahora estoy con los rusos, y hace así. Claro, meterse con Rusia, con la revolución rusa, un tío de Campillo de Arenas, de Jaén, que vive en Málaga, este tío, ¿cómo se le ha ocurrido esto, no? Pero considero que es uno de los grandes acontecimientos del siglo XX. Y yo quería entrar ahí, en ese gran acontecimiento, y ver, y esa novela, quería hacer una sola novela, pero claro, me he dado cuenta que esa novela parecía que no tenía fin nunca. Y cuando llegó al triunfo de la Revolución, corté una primera novela que tiene 400 y pico páginas, que ya está en una editorial. Y entonces ahora estoy con la cuarta novela, que llevo ya avanzado bastante, en torno a 200 páginas, que sería el periodo ya estalinista puro y duro, cuando Stalin se hace con el control real del poder y empieza a cargarse uno por uno a todo el comité central, a todos los que habían participado con él en la revolución, empieza a cargárselo uno por uno. Y a crear el Gulag y todo el tema del terror de finales de los 30, porque es parejo. O sea, a medida que Hitler se estaba cargando a los judíos en campos de concentración, Stalin se estaba cargando a los suyos mandándolos al Gulag. Exactamente lo mismo, o sea, dos perros con distintos collares, pero haciendo exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Y entonces esa será la cuarta novela, y la quinta... Hay un acontecimiento que yo considero que es fundamental, en donde todavía no se ha escrito nada sobre él y me llama mucho la atención, que es el periodo de Gorbachov, la perestroika, la caída del muro de Berlín, se llamará la novela La puerta de Brandenburgo, y el Papa Wojtyła. Por suerte, yo viví durante 2 veranos consecutivos como profesor de español en Polonia y conocí más a fondo el pensamiento de los polacos, lo que sentían, y creo que estoy en buenas condiciones de hincarle bien el diente a ese asunto. Una de las preguntas clásicas para la gente de nuestra generación es: ¿tú qué estabas haciendo el día que? ¿Tú qué hacías el día que cayeron las Torres Gemelas? ¿Tú qué hacías el día que cayó el muro de Berlín? A mí me lo preguntaron una vez y la respuesta es: yo estaba haciendo la portada del periódico. Pues yo... Ese día lo recuerdo perfectamente. Yo estaba empezando a dibujar la portada del periódico cuando apareció la noticia: ha caído el muro de Berlín, y claro, ya no hubo más discusión claro. posible. Esa fue la portada al otro día. Sí, yo no recuerdo ahora mismo... Lo mismo estaba, no sé, paseando a mi niña o, pues fíjate, yo sí o a tengo mi un momento hijo muy claro en algún ese parque o algo. No lo recuerdo ahora, la verdad. Supongo que ya por las fechas sería eso. Estaría haciendo algo así. Fíjate que hemos estado hablando de estos periodos tan clarísimos, tan concretos, que han marcado tanto la historia del siglo XX. Y sin embargo, no son novelas históricas. Son novelas que transcurren en un ambiente histórico, sí, en un contexto histórico, pero no son novelas históricas. Daría la sensación de que a ti lo que realmente te interesa son las relaciones humanas y que haya de trasfondo una especie de discurso ético con el que nos permite abordar esas grandes ideas que, por cierto, no han sido sustituidas, por lo menos no han sido claramente sustituidas. El siglo XXI aún no ha aportado un soporte ideológico capaz de eliminar los dos soportes ideológicos fundamentales del siglo XX, capitalismo y comunismo. No sé si estarías de acuerdo. Sí, de hecho, claro, a medida que yo voy entrando en ambos personajes, obviamente tengo que entrar en todo el tema político, porque decir, por ejemplo, cargarse de un plumazo a Martin Heidegger, decir Martin Heidegger era un nazi y por tanto, como era un nazi, yo que soy de izquierda digo que es un nazi, no le hago aprecio, y el otro que es de derecha dice, uy, qué tío más cojonudo. No, simplificar las cosas así no tiene ningún sentido. Martin Heidegger
llega al nazismo a partir fundamentalmente del idealismo alemán, de la lectura de Hölderlin, de la lectura de los idealistas alemanes, de los románticos alemanes, intentando crear una visión de Alemania que diera esperanzas a un pueblo que estaba absolutamente en la ruina después del crash de Nueva York, después del 29, porque gran parte de los préstamos lo habían realizado a empresas norteamericanas, a bancos norteamericanos, y cuando aquello bajó, la inflación pegó la subida en Alemania y, bueno, aquello fue terrible, evidentemente. En ese magma es donde van surgiendo todas esas ideas. Ahora nosotros, claro, con la perspectiva de 60 millones de muertos, podemos decir que eso fue una barbaridad. Es verdad que ya en ese momento había algunos que decían que era una barbaridad. El propio hermano Fritz, que además es un personaje muy interesante, él tenía este hermano y una hermana, Marie, pero realmente con el que más relación tenía era con Fritz. Él tenía un especial cariño hacia su hermano porque el hermano era de pequeño tartamudo. Y claro, imaginaos, ¿no? En la escuela pues todos los niños se reían de él y tal, y él siempre estaba protegiendo al hermano, y al cabo del tiempo fue el hermano realmente cuando ya se veía que los franceses entraban en Alemania, etcétera, lo que él quería proteger era su obra. Los 20 años de investigación y sus libros, y el que le guardó en cofres de hierro y lo metió en el banco, en cajas de seguridad, etcétera, la obra de Martin Heidegger fue el hermano. Y el hermano, cuando Martin Heidegger le dice que se ha dado de alta en el partido nazi, no se lo puede creer. No se lo puede creer. No se puede creer que su hermano haya ingresado en el partido nazi. Pero claro, tratar de comprender la mentalidad desde fuera, ¿no?, de Martin Heidegger con ese intento de acercarse al nazismo sería muy simple tratar de reducirlo a 4 o 5 ideas. O sea, hay que ver qué es lo que dice, y en el libro aparece continuamente ese pensamiento, porque el libro no es una novela de tesis. En el libro hay situaciones que van cambiando continuamente, cada capítulo es diferente, tiene situaciones diferentes, pero sí hay toda una ideología que se va manteniendo, que va saltando a lo largo del libro. Y entonces ahí se va explicando un poco esa idea que evidentemente él trató de llevar a la universidad, porque él fue rector de la Universidad de Friburgo. Con Concha y con Felipe tuvimos oportunidad de estar en la Universidad de Friburgo. Recuerdo además aquella tarde que estuvimos en el río que pasa cerca tomándonos un café allí, muy, muy a gusto, y a mí me ha servido todo eso luego para inventar cosas. Y luego tuve la oportunidad de ir en otra ocasión, que estuvimos en Suiza y en Austria, tuve también oportunidad de ir varias veces. Además es una ciudad que se te queda enseguida porque es una ciudad que tiene riachuelos por las calles, ¿no? Tiene continuas calles con pequeños riachuelos, ¿no? Llama mucho la atención eso. Y en Friburgo él fue rector de la universidad. Y el discurso que él dio como rector de la universidad fue un discurso en donde lo que trataba era de recuperar ese espíritu, digamos, que había hecho de Alemania uno de los grandes países de la historia. Pero ya desde ese momento empezó a tener problemas con los nazis, ¿no? Porque, bueno, su idilio amoroso con los nazis duró nada. Al poco tiempo dimitió y ya los nazis no querían hacer... Porque los nazis querían utilizar la imagen de Heidegger. De hecho, le dijeron, le damos una cátedra en la Universidad de Berlín para que se vaya a la Universidad de Berlín y usted es el ideólogo de... Y dijo, no, porque yo no soy racista. Yo no creo en esos principios. Hay un filósofo alemán que es
la base teórica en el tema del racismo, que es Rosenberg. Rosenberg, en la escuela, a los chicos, a George y Hartmann, hablan de cómo era la escuela en Alemania. Las ideas de Rosenberg están tan claras como que había una asignatura que era eugenesia. Eugenesia. Que los profesores tenían que denunciar a aquellos alumnos que veían que estaban tarados, que eran más tontos o lo que sea, para apartarlos de la enseñanza. Y eso está todo en Rosenberg. Y sin embargo, Martin Heidegger estaba en contra de todo eso. En contra de todo eso. De hecho, él no abjuró nunca del nazismo como tal, pero sí tuvo enfrentamientos constantes. De hecho, el primer enfrentamiento que tiene con el ministro, y le dice: yo dejo esto y me voy. Me retiro a mi universidad, a mis clases, y ya está. Pero esa parte es muy importante, porque es verdad que durante este periodo hubo muchísimos intelectuales que intentaron o que defendieron el nazismo a tope. O sea, ahí están las pruebas. Lo mismo que hubo, o sea, la Revolución Rusa sin los intelectuales no es nada. Es que los que hicieron la Revolución Rusa fueron los intelectuales. Eran todos intelectuales extraordinarios, grandes economistas, grandes... Bueno, el propio Trotsky, yo cuando estaba en la facultad, en los años 70, los libros de teoría literaria, parte de los libros de teoría literaria que leía eran de Trotsky. O sea, Trotsky hacía teoría literaria y, sin embargo, creó el ejército rojo. Y además que no le importaba pegarle a un tío allí un tiro por no hacer lo que tenía que hacer. Quiero decir que esos intelectuales estaban metidos hasta el fondo en procesos de cambio. Y los intelectuales alemanes exactamente igual. Claro, juzgarlos ahora al cabo de los años de un modo simplificador, diciendo eran nazis, tenían esta idea y tal, bueno, a las personas las puedes juzgar así o intentar juzgarlas en serio, ¿no? Y es verdad que Heidegger tiene muchos matices. También los tiene Hannah Arendt, que en esa época Hannah Arendt, ella decía en un momento determinado que ella se consideraba alemana, porque Alemania era una lengua, una cultura y un pensamiento. Dice: pero si me atacan como judía, yo me defiendo como judía. Y no era una persona comprometida, ni mucho menos le aburría la política y todo esto. Ella estaba enamorada de Martin Heidegger. Era una muchacha con 18 años que de pronto un compañero le dice: en Marburgo hay un tío que es un fuera de serie, que se queda todo el mundo embobado con él. Y dice: ay, pues yo voy a ese hombre. Y ahora resulta que ese hombre de pronto le dice que quiere que vaya a verla a su despacho. Imaginaos, ¿no? Una chica con 18 años, él tiene 35, y el profesor de pronto, que ella lo tiene como un genio, porque además tenía una labia de estas que cautivaba a todo el mundo, te dice que vaya. Y no solamente que vaya, sino que al final de esa reunión se hinca de rodillas y empieza casi a adorarte. O sea, imaginémonos la situación. Profesor con 35 años, filósofo, considerado una especie de genio ya, que de pronto se te hinca de rodillas y le dice a Hannah Arendt: tú eres el amor de mi vida. Claro, ¿eso quién te lo dice? Eso es, vamos, te lo pone en una película. ¿Cómo te defiendes de eso, no? Claro. ¿Cómo te despierta de eso? Yo creo que no se despertó ya en toda la vida de eso. De ese momento ella no se despertó. Pero tú también dejas claro que probablemente Martin Heidegger
también durante toda su vida acabó reconociendo que Hannah Arendt fue el gran amor de su vida. Sí, él, bueno, incluso hasta los últimos momentos, cuando ya estaban... Sí, incluso ya en los últimos momentos, cuando incluso estaban llegando los franceses a Alemania, que estaba con otro amor, porque era o soltaba una y cogía otra, o sea, pues él decía que el amor de... Pero es curioso, siempre cogía gente joven, ¿no? Que el amor no cogía gente de su edad, que el amor para él era una forma de creación filosófica. Si él reconoce que si él no hubiera tenido toda esa experiencia amorosa, seguramente no hubiera llegado a escribir esos libros de filosofía que escribió. Bueno, hay que entender que eso fuera así, pero evidentemente también puede ser una excusa literaria, etcétera. Pero la realidad fue esa, que él, incluso cuando se despidió de ella por carta, claro, fue terrible para ella, ¿no? Ella ya después se casa, se va con Günther Anders, se casa y ya... Pero él estaba permanentemente pendiente de dónde estaba, de dónde no estaba, y le daban ataques de celos cuando estaban con uno o con otro. Preguntaba, ¿y dónde está? ¿Y dónde no está? Quiero decir que eso fue también recurrente y permanente en él durante toda la vida, y la verdad que llama muchísimo la atención, ¿no? Porque claro, ahí no hay una cuestión ideológica, porque si hubiera sido una cuestión ideológica, ella en un momento determinado de la novela dice: yo tenía que haber mandado al carajo a este hombre porque por sus ideas, por tal y cual, que son en contra de, lógicamente en contra de mí mismo, que soy judía, pero no puedo, ¿no? Entonces, claro, ahí ve uno que hay algo mucho más importante que la ideología en un momento determinado, que hasta dónde llega el amor. Y además, en el caso de ella, claro, es que ella hizo la tesis doctoral sobre el amor en San Agustín, por indicación de el propio Martin Heidegger. El que le dirigió la tesis doctoral a Hannah Arendt sobre el amor fue el filósofo, bueno, el psiquiatra, uno de los psiquiatras más importantes del siglo XX, que es Karl Jaspers. También muy amigo de Martin Heidegger, el mayor amigo probablemente de Martin Heidegger, pero que al final tiene que declarar, en el juicio que hay contra Heidegger, tiene que declarar en contra de él, porque obviamente tiene que decir la verdad, entre otras cosas porque la mujer de Karl Jaspers era judía y se tuvieron que ir a Suiza huyendo, porque si no la mujer iba a un campo de concentración directa. Bueno, yo podría estar aquí hablando toda la noche, pero yo creo que lo mejor es que preguntéis vosotros, porque esto ya se va acercando al final. Si alguien quiere hacer, creo que por allí hay ya una... Juan Gaitán, hablando del contenido de la novela, hace un paralelismo con los momentos actuales, y yo estoy en absoluto desacuerdo contigo, y me lo permitirás, ¿verdad? Eso es estupendo. Soy mayor que tú, por tanto... No, pero con independencia del cuarto de hora de diferencia que tenemos, que lo esencial en el mundo es el desacuerdo, porque entre los dos nacerá la luz, supongo, ¿no? Bueno, no sé, sí, la luz. Entonces, estoy en desacuerdo porque si uno analiza el siglo XX hasta 1945 y el siglo XX de 1945 a esta época actual, afortunadamente hemos conocido que la India ha pasado de ser una colonia británica, ¿no?, donde la vida de los hindúes tenía poco valor, a una de las mayores democracias del mundo. Yo cuando era niño en Ronda pedía para dar de comer a los indios el día del domo, y hoy están a punto de darnos de comer a nosotros ellos, ¿no? Tanto en agricultura como en industria, en fin, que el mundo ha cambiado para mejor, aunque en este momento nos sintamos la guerra de Ucrania. La proximidad de la guerra produce esta sensación, ¿no? No sé si el autor de la novela está de acuerdo o no. ¿De verdad puedes hacer un paralelismo entre esta época
de las dos guerras mundiales con el momento actual? Bueno, yo creo que sí que hay. Yo pensaba que nunca en mi vida, el tiempo que iba a vivir, iba de nuevo a oír hablar de neofascismo y de neonazismo en España. Los que hemos vivido la dictadura, y sabemos lo que era la represión en la escuela de Franco y la represión en general, la falta de libertad, etcétera, y los que hemos estado en la enseñanza desde el año 1980 y seguimos estando en la enseñanza, nunca nos podíamos imaginar que hoy día hubiera un 30% de votantes de un partido político que digan que la dictadura es el mejor sistema político, ni que haya en torno a un 25% de chicos de 18 a 25 años que voten a un partido político que representa ese neofascismo y ese neonazismo, esas ideas de ese periodo, y que representan un retroceso histórico. Entonces, esta novela puede servir mucho a esa reflexión, porque muchas de esas ideas que en su momento Heidegger defendía como tales y que luego él reconoce, esto fue un sueño mío, porque obviamente él partía de un concepto positivo, de que estaba intentando generar en la sociedad alemana una sensación de bienestar. Pero el resultado ahí lo tenemos, 60 millones de muertos. Ahí se produjo ese proceso que en toda la mitografía griega se habla de la hibris. El proceso de la hibris es cuando realmente hay un ser, una persona que se considera por encima de los dioses. Y los dioses lo castigan. Ahí tenemos el caso de Creonte en la obra Antígona, el caso de Prometeo, el caso de todos esos héroes que, llevados de su hibris, es decir, de intentar convertirse en dioses por encima de los dioses, llevan a los países a la destrucción total. Es el caso claro de Alemania, a la destrucción total. Y fue resultado de esas ideas, de las ideas del pangermanismo, del racismo, de inventarse enemigos para atraerse a las clases medias y a las clases capitalistas. Esos enemigos fueron en su momento el comunismo, evidentemente, y los judíos. Fueron los dos grandes enemigos. Hoy día el gran enemigo para esos partidos son los inmigrantes. Quítale el nombre y en lugar de judío ponle inmigrante o ponle comunista. Y ahí está la historia. Y la historia, a mí no me gustaría que mis nietos volvieran a vivir una falta de libertad en España y desde luego un conflicto civil en Europa, porque esta novela realmente es una novela que habla de Europa, y Europa en estos momentos ya sabemos hacia dónde está evolucionando. Lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Austria, lo estamos viendo en Hungría, lo estamos viendo en Estados Unidos. Es que esa es la ideología que está triunfando hoy día. Y todo el mundo se está plegando a esa ideología. Por eso, cuando Juan hablaba de la humanización y deshumanización, efectivamente, lo que se produce es un proceso de deshumanización a lo largo de este proceso, digamos, de conformación de una ideología en teoría del Estado. Hay un proceso de deshumanización.
porque llega un momento que los seres humanos ya no representamos absolutamente nada. ¿Qué representa hoy día un inmigrante mexicano o inmigrante de Colombia en Estados Unidos? Si están asustados, están viendo a ver cuándo los van a deportar. En la cuna, precisamente, de la democracia del mundo. Y eso es muy preocupante, porque esa especie de magma se está extendiendo. Y además es que la gente lo está votando. Ahora lo hemos visto con Mieli otra vez. Lo están votando. A Hitler lo votaron. Después de haber dado un golpe militar, en el famoso Putsch de Múnich, donde murieron 17 o 20 personas. Después de dar el golpe militar, siguió votándolo la gente. Bueno, en sociedades enfermas, el líder más enfermo, ese es el que toma el poder. Y si además está apoyado económicamente por sectores productivos importantes, pues evidentemente pues tiene el camino diáfano, ¿no? Pero sí, yo sí que le veo, y en ningún caso yo en la novela, como bien ha dicho Juan, hago moralina ni nada de eso. La dejo al lector que él, en función de las ideas que allí van saliendo, piense, opine, reflexione. No es una novela de tesis como aquellas que se hacían en la España de la posguerra, en donde los de derecha defendían a los de derecha y los de izquierda defendían a los de izquierda, y los que tenían ideología de derecha decían que los comunistas eran muy malos, y al revés. No es eso. Intento que el lector sea una persona adulta, y como tal lo trato frente a todo ese tipo de novelas que hay, que realmente, bueno, empieza a leerlo y dice, pues ya se sabe qué es lo que opina este y por dónde va la novela, ¿no? Yo no intento hacer eso. Cualquier persona... El otro día, Fernando de Villena, que fue el que hizo en Granada hizo la exposición sobre la novela, decía que yo trataba mal a Heidegger. Yo ni trato mal a Heidegger, ni lo trato bien. Yo digo que Heidegger era un tío que le puso una cornamenta a la mujer así, y ahí están los datos, que él lo justificaba, evidentemente, por todo este tema filosófico. Y porque ella tuvo un pequeño desliz. Bueno, también es verdad que la mujer... Se lo cobró. Claro, también es verdad que la mujer, el segundo hijo de Heidegger, no era de Heidegger, era del médico amigo de la mujer. Pero no creo que fuera tanto una venganza, sino que él era sencillamente así. O sea, que él tenía... Eso era una buena excusa para él, pero no. Era una excusa, pero no, es que él era así. Él pensaba que realmente la relación sexual, emotiva y tal, le daba esa vitalidad, ¿eh? Y además, una persona muy humilde, ¿no? Porque el padre era tonelero y sacristán, a él también le gustaba mucho el vino, o sea, era una persona que le gustaba vivir bien la vida, ¿no? Vamos a dejar hueco para una pregunta más. Sí. Yo creo que ya casi Sí, estamos vamos. para... Una pregunta más, si alguien quiere formularla. ¿No? Bueno, pues entonces hasta aquí. Sí. Muchas gracias por su Muchas gracias. atención, Muy ha bien, sido pues... muy amable. Y esperamos sus novelas también, ¿no? Sus próximas. Espero que... Vamos, yo creo que sí, que os va a gustar, ¿eh? Nos vemos en la siguiente. Lo digo modestamente, ¿eh? Yo la verdad que he estado... Claro que voy a decir yo de mi criatura, ¿no? Pero no puedo decir lo mismo de todas las novelas que he escrito. Al cabo del tiempo la releo, leo capítulos y me dicen cosas. Y eso no se puede decir de todas las novelas. Ya no se trata de argumento o no argumento, porque ahí lo de menos en esta novela es el argumento, porque ya se sabe cuál es el argumento. O sea, el argumento está ahí, en la historia, ¿no? Pero no es lo importante el argumento, sino cómo se va construyendo las relaciones humanas que aparecen en la novela.
tiene la garantía de que Juan y yo la hemos leído, con lo cual la avalamos. Aguantado. Paco, una idea. El análisis de la pareja Donald Trump y Putin creo que merece la pena un estudio. Pero esto es 21 ya, no 20. Eso ya es siglo XXI. Bueno, pero Eso sería una novela ya del siglo XXI. es una... Pero yo, la verdad que esto a Putin y a Donald Trump les haría más una obra de teatro caníbal. Totalmente. Quedan más para teatro caníbal que para una novela. Yo creo que no se merecen este tipo de rango que es más, podríamos decir, la figura aquí de Martin Heidegger y Hannah Arendt son figuras épicas, en cierto modo. Estos son chuscas. Claro, en el caso de Ana, que de no ser de izquierda acaba siendo de izquierda, claro, algo influiría en los dos maridos, que eran dos comunistas, y en el caso de Martin Heidegger, que no ajuró del nazismo, pero que tuvo enfrentamientos con ellos totalmente y que pues estuvo aislado totalmente, ¿no? Un chusquero con poder. Sería un teatro caníbal para Putin y Trump. No es descartable. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. gracias. Nada, muchas gracias.